Bueno, ¿listo? Bueno, dijimos que en nuestra familia los abuelos son como las raíces. Entonces, como los abuelos son como las raíces, los vamos a colocar en la parte de abajo. Digamos que lo podemos comenzar de arriba para abajo o de abajo para arriba, no importa. Entonces, vamos a comenzar. Son 4 abuelos, o sea, 2 por parte de la mamá y 2 por parte del papá. Entonces, voy a mirar mi cuaderno, mi hoja es toda esta, entonces yo voy más o menos a calcular la mitad. Voy a calcular la mitad, esta es la mitad, ¿cierto? Entonces, de la mitad para allá, voy a dedicársela a mi papá y de la mitad para acá voy a dedicársela a mi mamá. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un cuadro. ¿Cierto? Todavía no lo hagan. Mírenlo primero. Acá hago otro cuadro igual de grande. Perdón, rectángulo. ¿Sí? Aquí, como está la mitad, entonces aquí hago otro rectángulo. ¿Listo? Y aquí hago el otro rectángulo. ¿Sí? Voy a quitar este de la mitad. Listo. Como dijimos que la base de nuestra familia, son los abuelos. Y dijimos que de aquí para acá se la voy a dedicar a mi papá. Entonces acá voy a colocar los nombres de mi abuelo, o sea, del papá de mi papá, y acá la mamá de mi papá. El papá, acá, ojo, el papá de mi papá, o sea, mi abuelo por parte de papá. Y acá la mamá de mi papá, o sea, mi abuela por parte de papá. Entonces, mi abuelo se llamaba Mariano. Mariano. Ustedes van a escribir el nombre de su abuelo o el nombre del papá de su papá. Entonces yo voy a colocar acá Mariano. Mariano se llamaba el papá de mi papá. Y la mamá de mi papá se llamaba Belén. Belén. Esa era la de mi mamá. Mercedes. 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 Este era el papá de mi papá y la mamá de mi papá. Acá voy a hacer el papá de mi mamá, se llamaba Venancio. Venancio. Y la mamá de mi mamá se llamaba Belén. Belén. Entonces, mi abuelo, mi abuela, mi abuelo y mi abuela. ¿Listo? Entonces, escuchamos. Mi abuelo y mi abuela tuvieron a mi papá. Entonces, mi papá lo voy a hacer aquí en la mitad de los dos. Tuvieron más hijos, pero yo voy a colocar solamente a mi papá porque no me cabría, porque ellos todos tuvieron 6 hijos, entonces me quedarían muchos cuadros y no me va a caber esto, y ustedes también, me imagino que tienen muchos tíos, entonces no les cabría. Entonces voy a colocar acá solamente mi papá. Mi papá se llama, entonces, escúchenme bien. Mariano y Mercedes se casaron y tuvieron a Gonzalo, que era mi papá. Tuvieron a Gonzalo. Ustedes colocan el nombre de su papá. Y Venancio y Belén se
se casaron y tuvieron a mi mamá. Y tuvieron más hijos, pero ya les digo, no los hago porque me queda muy larga. Mi mamá se llamaba Blanca. Blanca. Mi mamá era Blanca. ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Sí? Bueno. Gonzalo y Blanca, o sea, mis papás, se conocieron, se enamoraron y se casaron. Tran y tran. Se casaron y tuvieron 8 hijos. Pero yo no voy a colocar a los 8. No voy a escribir a los 8. Voy a escribir solamente. O no, sí. Sí, porque ustedes tienen hermanos. No, hagámoslo así. No, atención. Sí, porque ustedes tienen hermanitos y no los pueden dejar por fuera. Entonces, miren lo que hicieron. Ellos se casaron, miren. Entonces hicieron esto. Sí, porque ustedes no pueden dejar a sus hermanitos por fuera. Yo los dejo por fuera porque ya estoy casada, pero ellos se casaron. Imagínense, tuvieron 8 hijos. ¿Sí? 8. Entonces tuvieron acá voy a colocar acá 1, 2, 3, 4. Uy, me quedo como feo. 4. No me caben. 5, 6. Acá 7 y 8. Miren todo lo que tuvieron ellos. Si ustedes tienen un hermanito, pues van a solamente a dibujar 2 cuadritos, ¿cierto? Ustedes tendrían que dibujar 2 cuadritos. Yo tendría que dibujar todo ese montón, porque todo ese montón de hijos tuvo mi papá y mi mamá. Sí, señores. Entonces, mi hermana, la mayor, se llamaba Mercedes. La otra se llamaba Aurora. La otra se llama Márgara. La otra se llama Teresa. El otro se llama Gonzalo. Sigo yo, que me llamo Rosa. Enseguida nació otra niña que se llama Ángela. Y de últimas nació Henry. Fíjense. ¿Sí ven el árbol? Ellos tuvieron todo este montón. Como ustedes son familias más pequeñas, solamente tendrán que hacer acá o 2 cuadritos o de pronto 3 cuadritos o 1. Si son solitos, solamente un cuadrito. Entonces lo hacen ahí. Y si yo quisiera seguir mi árbol, todos tenemos hijos. Imagínense, él tiene 3 hijos, ella tiene 3 hijos, yo tengo 2, él tiene 2, ella tiene 2, ella tiene 3, ella tiene 2 y ella no tuvo hijos. Entonces, fíjese, si yo quisiera seguir mi árbol, lo seguía hasta que ya no existieran más, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo este arbolito arrancó de acá de los abuelitos. ¿Sí ven? Ellos tuvieron sus hijos y ellos 2 se casaron y tuvieron más hijos, ¿cierto? Entonces, ese es el árbol genealógico. Entonces, ustedes lo hacen de acuerdo a su familia.
con los nombres de su familia, no con los nombres de mi familia, no, con los nombres de su familia. Y se llama un árbol genealógico. Entonces aquí arriba coloco árbol genealógico. Árbol genealógico. ¿Entendido? Entonces, nuestra familia es como un gran árbol. Entonces, eso es lo que toca hacer en el cuaderno. ¿Listo? Con los nombres de sus familias, de sus abuelos, de sus abuelas, de su mamá, de su papá. ¿Listo? Si lo hiciéramos más grande, eso sería grandísimo porque acá saldrían los nombres de los tíos y los nombres de las tías. Sería una cosa grandísima, grandísima, pero no. Lo que nos interesa es ver nuestro árbol inmediato. ¿Listo? Para saber cómo se llaman sus papás, cómo se llaman sus abuelos y sus abuelas. ¿Listos? Y eso es todo, muñecos. Ojalá les quede ese cuadro muy bonito. Me lo mandan, lo pueden hacer a través. O sea, a ver, me traigo el cuaderno. Lo pueden hacer en el sentido, lo pueden hacer en este sentido, así, para que les quepa, porque si lo hacen así, no les cabe. Entonces, de pronto en este sentido. ¿Listo, hijos? Que les quede muy bonito. Me lo envían, por favor. Bien hermoso, juiciosos. Me encantó estar con ustedes. Ya nos vemos en inglés. Chao, chao.